Hola Ecofamily, hoy os enseño cómo hacer un do it yourself, nuestro poblado navideño. El primer paso que vamos a utilizar va a ser coger las tablas de un palé reciclado y lo que vamos a hacer también va a ser cortarlas cogiendo la medida con un lápiz y una regla, cogemos la medida del centro donde queremos y después con la diagonal hacemos así el tejadito, ¿vale? Haríamos aquí, mediríamos esto, me quedaría la mitad, entonces con esta diagonal marcamos y con esta diagonal marcamos hacia abajo para después tener la forma. Ahora cogemos un taladro, una broca de pala, en este caso hemos hecho de diámetro 30 en este y en este de diámetro 22, ¿vale? Y sujetamos bien a la mesa o lo que sea con sargentos, con pinzas y con el taladro haremos con la pala el agujero. Es importante utilizar gafas, guantes y mascarilla, ¿vale? Aunque a veces es verdad que nos da pereza porque decimos, ¡ay, ahora ponemos las gafas! Pero después si te salta una astilla en los ojos, te vas a acordar. Con lo cual, no te dé pereza y utiliza los elementos de seguridad. Y bueno, vamos a ir haciendo los circulitos a todas las maderitas.
es el momento de cortar. Para hacer esto, lo tenemos que asegurar muy bien. Lo podemos hacer o con una sierra de mano, y también podemos utilizar estas cajas de muletar para poder coger la diagonal, o podemos utilizar la sierra de calar como hemos hecho nosotros, con una hoja o sierra de madera, ¿vale? Lo sujetamos bien y entonces lo que tenemos que hacer es cortar primero lo que sería la parte recta, y así nos va a ser más sencillo para después hacer las partes así, ¿vale? Y bueno, también utilizamos otra vez las gafas, los guantes. Bueno, aquí la mascarilla es más opcional, pero no está de más simple, porque siempre caen pues serrín y eso, y quieras que no siempre vas inhalando. Pero bueno, aquí la mascarilla no sería tan importante como en el primer paso, que sería cortar aquí, que sí que se levanta más polvo, y sobre todo cuando vamos a pintar y cuando vamos a... Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. El cuarto paso va a ser lijar. Lo podemos hacer con una lija eléctrica, ¿vale? O con un papel de lija, también lo podemos hacer. Primero de grano grueso, para quitar todas las rebabas de la palet, porque son maderas que no están muy bien definidas, bien acabadas. Y después de grano fino, para que quede finito. Una vez hecho eso, cuando ya quede bien suavecito, lo que tenemos que hacer es limpiarlo con un paño de algodón, un trocito de camiseta o lo que sea, con vinagre o alcohol. Much pleasure thou canst give me, oh Christmas tree, oh Christmas tree. Much pleasure thou canst give me. How often has the Christmas tree afforded me the greatest glee, oh Christmas tree, oh Christmas tree. Much pleasure thou canst give me, oh Christmas tree, oh Christmas tree. Thy candle shines so brightly, oh Christmas tree, oh Christmas tree. Thy candle shines so brightly. From base to summit, gay and bright, there's only splendor for the sight, oh Christmas tree, oh Christmas tree. Thy candle shines so brightly, oh Christmas tree, oh Christmas tree. How richly God has decked thee, oh Christmas
as true and faithful be, and trust in God unchangingly. Oh, Christmas tree, how richly God has decked thee. El quinto paso. Bueno, este quinto paso ya es, perdón, opcional. Lo podemos dejar con la madera, si es bonita, que puede quedar con el color natural, o le podemos dar pintura, como en este caso Chalk Paint, o le podemos dar tinte, o una cera de color, o le podemos poner decoupage. Eso ya al gusto de cada uno. Yo lo he pintado con un Chalk Paint, con un resto que teníamos de la habitación que habíamos pintado a la pared, porque como eran palés de diferentes, eran tablas de diferentes palés, tenían diferentes colores y diferentes texturas y no me acababa de gustar. Vale, cuando utilicéis lo que es pintura o cosas que no sean naturales, ¿vale? Siempre mejor con mascarilla, porque aunque no lo parezca, vamos inhalando gases de los disolventes y que tienen las pinturas, ¿vale? Pues bueno, le hacemos con una brocha, aquí en este caso el Chalk Paint, una capa le hemos dado y lo dejamos secar. Y ya estaría. Para hacer la iglesia, porque le hemos hecho así un poquito diferente si os fijáis, queríamos hacer el rosetón. Aquí sí que cuando hicimos el agujero, no lo hicimos hasta el final, ¿veis? Por detrás, no está hasta el final. Lo hicimos para que pudiéramos poner, con la técnica del decoupage, esto es de una servilleta, pudiéramos poner el rosetón. Y aquí con papel de regalo le quisimos poner un poquito así el toque navideño del granito y de los árboles en plan farmhouse, ¿vale? Para hacer la técnica del decoupage y pegarlo, cogéis cola blanca, la típica de escolar, ¿vale? Le ponéis un poquito de agua, muy poquito, y le pondréis primero por debajo, después ponéis el papel que queráis y por encima en modo de barniz. Con cuidado de no romperlo y que ir quitando las arrugas. De esta manera queda bien pegado, queda integrado. Como veis aquí en la madera, no se ve, pero queda integrado. Mirad. Y después lo que tiene también es que lo proteges de que si le cae agua o de manchas y queda pues así. Espero que os guste.
El sexto paso sería coger, y en este caso también es opcional, y con papel de lija o lana de acero, darle el tono desgastado. A nosotros nos gusta porque tiene un toque más farmhouse. Entonces, bueno, tenéis que lijar al gusto. Y entonces una vez hecho esto, lo limpiáis otra vez con un trapito, ¿vale? Porque si no queda el polvillo. Y después le daríamos una cera, ¿vale? Porque el chalk paint, si no después mancha, se pintó a la tiza, después va dejando polvillo. Aparte de la cera, lo que hacemos es proteger la madera de manchas y de que, bueno, entre algún bichito o lo que sea. Down the chimney, broad and black, with your pack, your queen, all the stockings you will find hanging in a row. Mine will be the shortest one, you'll be sure to know. Johnny wants a pair. La cera ya la podemos poner con un trapo, como en este caso de algodón, o con una brocha especial para poner ceras. Yo en este caso no la tengo, la hago con un trapo de algodón. Esta cera es hecha casera, la he hecho yo con cera de abejas. Ya os dejaré algún día la receta, no la he hecho aún en vídeo, pero os la dejaré por si a alguien os interesa, pues tener la cera. Si le queréis, esa es natural, si le quisierais dar color, si le podéis poner un tinte, ¿vale? Un pigmento natural, incluso un colorante alimenticio, si por ejemplo le queréis dar un color rojo o lo que sea, podéis coger un colorante alimenticio y ponérselo y quedaría una cera tintada y le darías el toquito de color que quisieras, ¿vale? Y entonces, bueno, le ponemos la cera y lo dejamos secar.